Bueno, y estamos a solo horas de que cierre la recepción de documentos para aquellos que quieren dirigir el Ministerio Público. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Candidatos MP. Pero antes los dejo con la nota. En el penúltimo día para que acabe el tiempo y poder postularse para fiscal general y jefe del Ministerio Público, la primera aspirante a presentar fue Jacqueline Asmitia Poroj. La segunda fue la secretaria general del Ministerio Público, Mayra Vélez, que no se hizo presente y envió a dejar la papelería. La tercera fue la ex viceministra de Gobernación, Ilse Álvarez. Yo tengo en mi plan de trabajo que la CICIG es un compromiso de Estado y el Estado no puede abandonar esta responsabilidad que ya adquirió. Por lo tanto, nosotros, cualquier persona que llegue al cargo de fiscal, y si yo llegara al cargo de fiscal, tengo la responsabilidad de honrar este compromiso de Estado. El cuarto postulante que presentó papelería fue Oscar Shaad, que también la envió. En este caso, no la pudo entregar, por lo que regresará. La quinta fue Heidi Tamara de León, exfiscal del Ministerio Público, quien logró entregar su papelería. El sexto aspirante fue Estuardo Melchor, que también se convirtió en postulante. El séptimo participante fue el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eric Álvarez, que también envió los folios. Sin embargo, estaba incompleta, por lo que deberá regresar. La octava aspirante fue la ex fiscal del Ministerio Público, Verónica Ponce. Yo creo que al tomar el cargo del Ministerio Público uno tiene que estar dispuesto precisamente a fortalecer el Estado de Derecho y todo aquello que conlleve ese fortalecimiento, pues definitivamente es bienvenido para poder seguir trabajando, ¿verdad?, en pro de Guatemala. Y el noveno participante fue el catedrático universitario Francisco Javier Poac, quien ingresó su papelería. He estado casi por 10 años siendo docente universitario en la Universidad Rafael Andívar. Tengo un doctorado en Derecho, tengo una maestría en Derechos Humanos y pues soy abogado y notario. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. Estamos ya a pocas horas de que se cierre este plazo para recibir la papelería de los interesados en dirigir el Ministerio Público. Ya veía usted la nota, algunos de los que sí ya llegaron a entregar su papelería y sus documentos. Estamos a espera de que mañana lleguen las otras personas, figuras que incluso se han mencionado, están interesadas en buscar la Fiscalía General. De eso hablaremos esta noche, la etiqueta SF, Candidatos MP. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Raúl Bolaños y Daniel Herring. Muy buenas noches, ambos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ya veían ustedes algunos nombres de interesados en ser los próximos el próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público. No vemos aún nombres como Francisco Rivas, como el mismo juez Gálvez, que ha manifestado su interés de presentarse a esta comisión de postulación. ¿Qué podemos prever mañana y qué nos dice ya estos candidatos que han llegado a dejar sus documentos, Raúl? Fíjate que la primera cosa que me llama la atención que de los 9 candidatos, 7 vinculados al Ministerio Público. Y yo creo que eso es una parte importante a rescatar porque lo que nos dice es una mayor fortaleza institucional, fruto obviamente de las reformas que se dieron en temas de autonomía, temas de despliegue territorial, y tú ves cómo se pretende garantizar un trabajo, digamos, de institucionalización del trabajo del Ministerio Público, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que todavía no vemos quizás los delfines que se han mencionado dentro de los medios publicitarios, es decir, tanto el caso de Escobar como el caso de Rivas por parte de sociedad civil, y en el caso del Congreso que podríamos tener a Linares y a Cisclo Valladares, ¿no? Entonces, digamos que todavía tenemos un último sprint que hay que garantizar a ver qué sucede con estos candidatos, porque lo que vemos es que aquí lo que se pretende garantizar en estos primeros perfiles es la continuidad del personal que está dentro del Ministerio Público, ¿no? Llegan los que han hecho carrera dentro del Ministerio Público en esta primera etapa, es lo que se espera de estos perfiles que se observan. Daniel, algo que te llame la atención de las personas que están interesadas. Bueno, básicamente yo diría que por lo menos en esta primera jornada no hay pesos pesados en términos de conocimiento, exposición del público. Estamos hablando de
personas relativamente desconocidas, ¿no? Claro. Para el público general y también para el público más específico, para expertos. El esfuerzo que va a haber que hacer en las comisiones de postulación es precisamente conocerlos más. Va a pasar también con otras figuras que seguramente se presenten mañana, pero esas figuras claramente han tenido una exposición mucho mayor, ya sea el juez Gálvez, ya sea Francisco Rivas, ya sea Molina Barreto, que también se está hablando, o nombres que también han salido en algún momento en la palestra, que no sé hasta qué punto tiene esto, digamos, validez o no, pero una Cisclo Valladares padre, obviamente, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí también vamos a tener que conocerlos a esa clase de candidatos, pero estábamos hablando justo ahora, viendo la nota de los compañeros, cuando ya ves los nombres que hay ahora mismo encima de la mesa, no podemos decir gran cosa de ellos porque son desconocidos, o sea, no... De un perfil bajo, digamos. Pues, no sé si bajo o no, quizás haya fantásticos profesionales que cumplen los requerimientos, pero no podemos decir que han tenido exposición política y mediática. En el tema de la señora Mayra Vélez, bueno, ella sí ha tenido una exposición, digamos. Incluso bueno, ha sido blanco de señalamientos de algunos sectores. Ataques a determinadas partes de su gestión y ese tipo de cosas, pero, digamos, ¿tú conoces algo sobre su carrera? Más allá de lo que ha expuesto en conferencias, poquito, ¿no? Y de ser alguien muy cercano a Tel Maldana, no hay... Digamos, yo personalmente no tengo mucho más. Sí plantea una continuidad. Sí. Bueno, sí, María Vélez es igualito que decir Tel Maldana, o sea, no hay mucho más. Pero también, como dices tú, también buena parte de los nombres que están ahí son nombres del Ministerio Público, ¿no? Entiendo que por lo menos Heidi de León, ¿se llama? Persona la que fue fiscal, pero que ha tenido una actitud, yo solo la vi hace poquito en un programa de televisión atacando precisamente a Mayra Vélez por el tema de la compra del edificio del MP, sinceramente haciendo el ridículo de una manera espantosa. Pero aparte de eso, no conozco sus calidades como fiscal, ni los casos en los que estuvo involucrada, ni cuál sería, digamos, su experiencia administrativa, ni nada parecido, que no digo que puede ser fantástica, pero y creo que aparte de esas cosas pequeñitas, no conocemos a estos personajes, a Rivas, al juez Gálvez, a Molina Barreto, a Cisclo Valladares. Por poner esos 4 nombres, son 4 nombres de mucho peso, de los que se conocen mucho, ¿verdad? ¿Por qué se espera hasta el último día, casi siempre, para que estos pesos pesados lleguen a dejar la papelería? Muchas veces es evitar esta exposición mediática de ya hay un candidato fuerte confirmado, porque hasta este momento, señores, solo hemos platicado de estas posibles candidaturas, algunos han manifestado interés de participar, pero no es hasta que entregan su solicitud, los documentos, que ya se les puede considerar como un competidor. Claro, incluso hay que revisar si la papelería va completa. Así es, obviamente se exponen a que tengan tachas, como le pasó, digamos, en este caso en el tema del expediente, es decir, que no está bien foliado, ¿eh? Entonces yo creo que una parte importante quizás es que el que llega de último va a tener quizás una exposición mediática mucho mayor que le pueda ejercer, digamos, influencia. Uno piensa en el caso del diputado Linares y se habla de que su secretaria mandó a pedir la papelería. Lo mismo sucede con el juez Gálvez, que también manda a una persona para que le consiga su papelería. Entonces lo que tenemos ahí es cartas de rumores entre los cuales, digamos, estamos tratando de establecer algún tipo de escenario. Ahora, esto no evita las tachas en algún momento, o sea, las tachas se van a dar, hay un tiempo determinado para incluso defenderse de esos señalamientos o tachas que se hagan contra los candidatos. ¿Por qué se alarga tantos estos procesos hasta último momento? Pues no sé cuáles son los últimos momentos, o sea, por ahora vamos bien en cuanto a poder tener en mayo un nuevo fiscal general, que es todo lo que tenemos que aspirar en estos momentos. Yo creo que de ahí los ritmos son relativamente normales y por qué alguien esperaría hasta el último día para entregar papelería,
Sinceramente no lo sé, porque igualmente exposición mediática se va a tener. Quizás se prefiere presentar la papelería en viernes, ¿no?, que es un día mediáticamente más bajo y llega el fin de semana, entonces la gente se da un respiro, un relax. En cambio, si se hubiese presentado alguno de los pesos pesados hoy jueves, hoy estaríamos hablando de eso y tendría el viernes, por lo menos viernes por la mañana, para hablar de eso. No se puede haber algún tipo de cálculo de ese estilo, pero yo creo que por ahora vamos bien, va correcto todo el proceso, y por supuesto, si ha habido un proceso de elección de fiscal general con atención mediática, va a ser este. Este va a ser donde más involucrada va a estar la sociedad civil, donde más artimañas legales se van a utilizar en términos de amparos y ese tipo de cosas, y donde yo diría más va a sufrir el presidente la presión de un lado y la presión de otro para poder tener un fiscal general bueno, que satisfaga a alguno de los dos grupos que ahora mismo están encima de la mesa peleándose. En la línea de ese comentario que hace Daniel, muchos de los mensajes que llegan con la etiqueta SF candidatos MP hacen referencia al momento de la elección presidencial. O sea, muchos ven este proceso de comisión de postulación como un mero trámite, pero que va a tener digamos, su culmen en esa elección que haga el presidente Jimmy Morales. Por supuesto. Y hay quienes dan por perdido el proceso porque dicen Jimmy Morales va a elegir a alguien afín, no importando... ¿Afín a quién? Afín a su agenda, digamos, a sus intereses. Lo ven así. Yo creo que el proceso de comisión de postulación y estas presiones que dice Daniel de un lado y de otro van a ser también importantes para el presidente de la República. El presidente no va a tomar esta decisión, creo que a solas, la va a tomar en un escenario en donde diversos sectores manifiestan opiniones a favor y en contra de esos candidatos, de esa lista que le va a entregar comisiones de postulación. ¿Por qué sí debemos de fijarnos en el proceso de la comisión, Raúl, y no pensar en el mero trámite? Yo la primera cosa que veo, digamos, hay que ver si el presidente pues sabe leer en inglés y evidentemente qué texto es el que le va a llegar y por lo tanto qué es lo que puede elegir. Yo creo que tampoco nos podemos ir con la finta de que si elige a alguien afín, digamos que la lucha contra la corrupción se va a ver frenada. Lo vimos en el caso de Tel Maldana. Mucho se habló de la afinidad que tenía el expresidente Otto Pérez Molina en esa elección y vemos los resultados. Entonces yo creo que hay que apostar a la garantía, pero sobre todo me parece importante que en este proceso justamente lo que tenemos son niveles de medición diferentes, una sociedad civil mucho más implicada en el proceso. Es decir, ya vemos hasta aplicaciones por celular para poder seguirlo, ver cómo va el proceso y, digamos, organizaciones de la sociedad civil que tienen los ojos bien puestos en este tema, y entonces me parece que los criterios de selección van a estar los ojos encima del presidente y el presidente tendrá que construir escenarios a partir de eso y tener una elección que tampoco le garantiza esa impunidad, porque Otto Pérez es el mayor ejemplo, ¿no? Es su espejo y eso es lo que tiene que verse, ¿no? Bueno, vamos a la primera pausa, regresamos con ese pensamiento del espejo de la elección de Tel Maldana, lo que decíamos en aquel momento y lo que resultó. Volvemos luego del corte. Ilse Álvarez de Espada es parte de los 9 aspirantes. Fue ex viceministra de Gobernación en la época de Oscar Berger. También detalla parte de sus méritos académicos. Yo quisiera contarles que soy abogado egresado de la Universidad Landívar en el año 95. Tengo un doctorado, 5 maestrías, un diplomado. Mi especialidad es en el área penal. Yo soy doctora en criminología. Tengo maestría en Derecho Penal por San Carlos, maestría en Criminología por Mariano Gálvez. También tengo maestría en Seguridad Pública por la Universidad Galileo. Ella es esposa del ex vicepresidente Rafael Espada. Entre los 9 aspirantes también se encuentra la secretaria general del Ministerio Público, Mayra Vélez, quien fue denunciada por Heidi Tamara de León, ex jefa de la Fiscalía de Delitos Administrativos. Su salida se debió al caso Cambray. Heidi Tamara denunció presiones de Vélez. Ambas ahora aspiran al mismo cargo y son abogadas. Por parte del Ministerio Público también se encuentra Oscar Shaad, que fue jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y actualmente dirige la Fiscalía contra Delitos Electorales. Entre los aspirantes también se encuentra Eric Álvarez.
expresidente de la Corte Suprema de Justicia, que se vio vuelto en un escándalo debido a que estuvo de viaje con su asistente en Brasil, con dinero del Estado. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Candidatos MP. Ahí usted veía este listado de los que ya entregaron los documentos para pues ya participar en esta comisión de postulación para elegir a los nominados listados de candidatos para el Ministerio Público y la Fiscalía General. Hablábamos antes del corte que, bueno, si hacemos una retrospectiva en la elección anterior, cuando se elige a Telma Aldana, había ecos de que era una persona cercana a Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, y es que como el proceso está diseñado, pareciera que es muy probable que eso suceda, ¿no? Que sea una persona que sea cercana al presidente de turno, pero las cosas cambiaron y los escenarios son totalmente diferentes a aquella elección o aquella primera reacción que tuvimos al saber que Telma Aldana era la fiscal que iba a sustituir en ese momento a Claudia Paz y Paz. Sí, claro. ¿El fiscal obedece a los escenarios del momento? Obviamente, Daniel? sí. Y ahí un poco importa quién te elige, ¿o sí? No, bueno, a ver. importa bastante, pero el punto es que el escenario lo que te marca es en qué contexto va a tomar la decisión el presidente. ¿En qué contexto va a ser? ¿Cómo va a leer él los tiempos para realizar la elección? Cuando uno ve, por ejemplo, veamos los casos, no los casos que están planteados. ¿Qué pasa si CICIG presenta casos, muchos más casos, hacia diputados, digamos, procesos que ya están en marcha contra el alcalde, esas cosas van prosperando? Y llegamos a mayo y la sensación es que CICIG tiene, digamos, la fuerza política del momento. Yo creo que eso, más la presión de la embajada, puede, no digo que ser determinante, pero desde luego puede influir más que si llegamos en otro contexto, llegamos con un Arzú fuerte, con un Jimmy más legitimado, con una narrativa más consolidada. Hay que de alguna manera medir esa clase de tiempos, porque no es ahora que se va a tomar la decisión, es entonces que se va a tomar la decisión. Y eso también hay que pensar, las comisiones de postulación importan porque van a darle las 6 posibilidades a Jimmy Morales, y yo creo que ahí lo que estamos viendo también es que ambos grupos, y a lo mejor le puede parecer a una parte de la audiencia que es muy negativo que estemos hablando exclusivamente de la batalla CICIG-MP, pero yo creo que políticamente es lo que va a decidir al final quién es el fiscal general, que es lo que no va a ser su plan administrativo, no va a ser, lamentablemente, no va a ser hacia la visión que tenga del MP, sino que va a ser fundamentalmente este eje de lucha política en el que nos encontramos. Entonces, creo que en ese sentido la estrategia va a ser de un lado y de otro intentar tener la mayor cantidad de candidatos posibles para que prime alguno de los dos lados en el proceso. En ese sentido, a mí me parece que va a ser muy difícil que tengamos 6 candidatos que sean pro CICIG y 6 claramente pro CICIG, o 6 candidatos que sean claramente anti CICIG. Entonces vas a tener una variedad dentro de los candidatos. Incluso y en esa variedad, grises. Al final, la verdadera presión va a estar en el presidente, porque el presidente va a tener donde elegir, digamos, o pro o contra la estrategia de lucha fiscal que se está llevando a cabo ahora. Entonces, ¿cómo va a llegar, qué contexto político llega a esa decisión y el presidente hacia dónde va a inclinarse dado a la fuerza de los distintos grupos que le van a presionar? ¿Y te parece una elección gallo-gallina? Es decir, 2-2 y vámonos con por uno unos que grises. no tenga... Es posible, ¿verdad? es posible. A lo mejor de los 6 tenemos 2 claramente pro-CICIG, 2 claramente anti-CICIG o relativamente anti-CICIG. Yo creo que claramente anti-CICIG no creo que vayan a ser. Y tenemos 2 que... ambivalentes. Pues... que quizás sabemos que van a generar algún pasado, otro tipo de dinámica en esa relación MP-CICIG. Esa es una cosa. Esa es la elección. Ahora bien, el momento en que eligen al fiscal, ese fiscal está solo. Está solo frente a sus propias presiones, y ahí es donde viene la presión, una vez más, ese escenario que te digo,
o la presión de los casos que se van encontrando, porque la presión de las elecciones 2019, cómo va a quedar el mapa de poder a partir de 2019, con estas hacia investigaciones dónde en curso se van a ir esa relación de fuerzas, y ahí es donde puedes ver quizá una actitud distinta del actor político elegido por la clase política del momento. Y solo pongo un ejemplo aquí de los candidatos que se le pusieron encima de la mesa a los diputados para elegir PDH. Creyeron que la mejor opción, los diputados, era elegir a alguien que yo creo que lo eligieron porque consideraban que era un político. Entonces, que podían de político a político entenderse, ¿no? Porque y hacía falta experiencia. Jordán Rodas tenía una carrera más política que otra cosa, más que los otros candidatos. Y hemos visto claramente a dónde se ha inclinado Jordán Rodas, sin ninguna duda. Entonces, ¿dónde va a ir la estrategia política? Es otro tema. Porque recordando la elección de PDH, cuando sale la terna, está Jordán Rodas, otro señor, no recuerdo el nombre, y estaba la adjunta, que planteaba claramente una continuidad a la gestión de León Duque. Ahí la descartan, ¿no? Y eligen, como bien dice Daniel, a este perfil más político, más de acercamiento. Incluso cuando lo entrevistamos la primera vez acá en el estudio, él dijo: yo sí me caminé al Congreso de la República y fui a las oficinas, me entrevisté con todos los diputados. Existía ese, digamos, acercamiento político entre el candidato Jordán Rodas y los diputados. Y se presentó como político ante ellos. Así es. Les dijo, miren, yo he estado en puestos de elección popular, yo he tenido aspiraciones, sobre todo a la alcaldía de Quetzaltenango. Yo he tenido una parte activa en el Colegio de Abogados, y entonces los diputados dijeron, bueno, entre las opciones, parece que claramente es más... También punteó, o sea, voy a poder hablar y voy a poder negociar de tú a tú. También punteó más alto, o sea, sí estuvo entre los, pero entre los final, que puntearon. Si sabemos algo de todos los procesos estos, es que el que puntea más alto no es el que necesariamente va a ser elegido, y eso va a pasar en las comisiones de postulación. No vamos a tener simplemente un mecanismo así objetivo, vamos a decirlo así, o un mecanismo puramente de puntuación y van a quedar los 6 primeros puntuados. Eso no va a pasar, no ha pasado nunca, siempre hay otra clase de criterios a la hora de elegir. La misma ley lo permite, ese tipo de decisiones. No es vinculante esa clase de puntuación. Y en el ejemplo de Jordán vemos que entonces las circunstancias post-elección también son muy importantes, en qué vas a trabajar, con quiénes vas a trabajar, y claramente está en un bando pro-CICIG. Pero fíjate que el hecho de que no le vaya a temblar el pulso al presidente en términos de que no lo puede remover, es decir, a quien nombre tiene ahora esa autonomía y esa independencia para no ser removido, cosa que cuando sucedió lo de Otto Pérez Molina sí hubiera tenido la posibilidad de remover antes de la reforma a la ley del MP, ¿no? Eso te plantea entonces también la duda de elegir a un candidato bisagra, porque pueda que no tenga garantías de, digamos, algún apoyo más adelante. Quisiera entonces... Y eso le genera una mayor presión al presidente en términos de la utilidad que pueda tener para su propio beneficio, ¿no? Es decir, el presidente se va a ver en un escenario en el cual ¿qué va a suceder con él después de que termine su periodo? Elige a un fiscal más independiente, digamos, y más fortalecido luego de las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. Esa es la realidad a la que él está enfrentándose. Y está bien, creo yo, está bien que sea una elección de ese Así es, digamos, va a encontrar un MP más descentralizado, un MP con mayor presencia territorial, con mayor cantidad de fiscalías, con un nivel de independencia diferente al que tuvo Hotel Maldana, y esto también es un proceso que ha venido gestándose desde Claudia Paz y Paz, ¿no? Aunque aquí hemos dicho que muchas veces las instituciones no están tan fortalecidas como para caminar bien, independientemente de cuál sea la cabeza. Yo creo que incluso si eligen a un fiscal que no sea tan amigo de la batalla contra la impunidad, va a estar difícil no hacer caso a seguir el desarrollo de las investigaciones, a no impulsar o apoyar la FESI. De los casos presentados está muy difícil, quizá retardar un poquito, quizá revisar algunos aspectos, y obviamente los nuevos casos también, pero la FESI tiene cierto grado de autonomía y está, trabaja muy estrechamente con CICIG. Y sobre todo, yo vuelvo a insistir, el horizonte 2019 es lo más importante, porque el horizonte 2019 te da una nueva correlación de fuerzas. Imaginemos este escenario. Tú tienes un fiscal que tiene una postura anti-estrategia actual de la CICIG,
Y en 2019 queda tanto en presidencia como en Congreso unas fuerzas políticas sustantivas, vamos a decirlo así, a favor de la estrategia CICIG, o como ustedes quieren decirlo, ¿no? Va a ser muy difícil que de ahí en adelante, o sea, de 2020 en adelante, ese fiscal haga una labor así como solo, ¿verdad? O sola. Va a ser muy difícil, porque si todas las demás fuerzas políticas apuntan en una dirección, va a quedarse aislado o aislada. Entonces ahí es donde se ven claramente que puede haber cambios en el comportamiento de las personas, pese a que la lógica que las llevó ahí haya sido distinta. Incluso luego de la elección de... No hay que olvidar, por ejemplo, que Gloria Porras fue elegida por el Congreso para empezar, ¿no? Y por buena cantidad de votos. Y por buena cantidad de votos. Entonces ahí lo tienes. Sin mayor obstáculos la eligieron, y bueno, hoy vean ustedes cuál es la relación entre diputados y por eso la las Corte cosas de cambian. Yo siempre me acuerdo, y me parece una imagen, yo sé que es cruel lo que voy a decir, pero es enternecedora. Este diputado Luis Chávez, se llamaba, ¿verdad? El diputado del líder, esa imagen en la que sale con una pancarta diciendo prorroguen, por favor, el mandato de la CICIG, ¿verdad? Y entonces creo que no, que después de ver lo que pasó, no creo que hubiese levantado esa misma pancarta. La política es dinámica, cambia escenarios, cambian comportamientos, y las correlaciones de fuerza son importantes. Y el puesto, bueno, digamos, a veces la gente se escandaliza cuando decimos esto, pero tanto cuando hablamos de CC como de Corte Suprema de Justicia, como de Fiscal General, son puestos políticos, son puestos de dirección política, que están sometidos a presiones políticas, siempre lo han estado, y siempre lo van a estar, y eso pasa en todos los países. O sea, hay cierta variable política que hay que entender en todo esto. Querríamos que la variable política fuese en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, que haya una visión política en su gestión, pero muchas veces también se politiza todo eso, y obviamente lo vemos constantemente en este juego de fuerzas que estamos presenciando. Aquí hay algo que preguntan en redes sociales, y creo que hay que diferenciar. Hablan sobre, ustedes piden independencia de la persona que va a dirigir el Ministerio Público. Bueno, ¿qué independencia se puede hablar si hay presiones de todos lados? ¿Cómo diferenciamos que se necesita un Ministerio Público independiente, pero que obviamente presiones alrededor siempre van a existir? ¿Cómo podemos comunicar eso mejor? Porque dicen, creen que no es posible elegir un MP independiente. Pero es que, o sea, digamos, la independencia es como un norte, es un lugar donde se aspira a llegar, pero nunca se llega directamente al norte, simplemente es una dirección. Y yo insisto, esto pasa así en todas partes del mundo. O sea, ¿cómo podemos decir, por ejemplo, que todas las investigaciones sobre el caso ruso en las elecciones de Estados Unidos, ¿no?, están completamente alejadas y son completamente independientes de la dinámica política de Estados Unidos? No se puede decir. ¿Cómo podemos decir, por ejemplo, que la persecución que hubo a Clinton por haber mentido sobre lo que ya sabemos que mintió, llevada a cabo por un fiscal, eso no tenía absolutamente ninguna connotación política? Claro que va a tener una connotación política. ¿Cómo podemos decir que los casos que se presentan contra Puigdemont en España, presidente de la Generalitat, que está huido de la justicia, no hay cuando están los jueces españoles poniéndole orden de captura y quitándose la conveniencia, no hay ninguna variable política ahí? O los casos de Urdangarín, digamos, en España, que es, como todos saben, el yerno del anterior rey, digamos, Juan Carlos I. Todo eso tiene una variable política y está sometido a presiones políticas. Eso, insisto, es así en todas partes del mundo. O sea, podemos hablar de la aspiración a la autonomía, a la independencia y demás, pero pensar que un proceso jurídico de alto nivel, del tipo que sea, no está sometido a presiones externas, es pensar que vivimos. Y es más, es que en cierto sentido de eso consiste la separación y control de poderes, en que los poderes puedan ser presionados unos a otros. La idea de que viven en una especie de limbo y que todo es absolutamente prístino y objetivo, creo que es bastante idealista, bastante aldeano, diría Philip. irreal.
digamos, en la interpretación. Okay. Y si a esto le molesta a la gente cuando lo dice, pues esa es la realidad. Bueno, vamos a la pausa, la etiqueta SF Candidatos MP. Regresamos con otros temas que también son noticia este día. Continuamos en Sin Filtro con la etiqueta SF Candidatos MP. Antes de continuar con este análisis, hacemos un enlace con nuestro director Haroldo Sánchez para conocer los temas de Sin Reservas. Adelante. Gracias, Benkei Chin. En A Fondo Sin Reservas les tenemos un ejemplo de un grupo de guatemaltecos que junto a los jóvenes buscan contribuir a que tengamos un mejor país. Estas personas, con su honesta entrega desde las instituciones, contribuyen a crear la esperanza en nuestros corazones que podremos tener un mejor país. Los esperamos. Mientras tanto, sigan con los mejores analistas de la televisión nacional. Gracias, Haroldo, y continuamos con este análisis. Otro tema que es noticia este día fue el caso Odebrecht. Pues ya algunos implicados comenzaron a dar su testimonio, a hablar de lo que conocen, entre ellos el concuño de Alejandro Sinibaldi. Veamos la nota. 2 de los 4 sindicados declararon. Uno de ellos fue Juan Arturo Jäger-Lerner, concuño de Alejandro Sinibaldi. Los fondos que se iban a recibir provenían no específicamente de los pagos que el Ministerio de Comunicaciones le estaba haciendo a la constructora Odebrecht en Guatemala, sino que eran pagos provenientes de proyectos, ¿sí?, que ellos habían ejecutado en el país de Angola, en África. Al firmar el contrato de prestación de servicios legales, empiezan a llegar las transferencias con un monto total de $2.600.000. En el 2015, cuando conoció el problema, el exministro se puso ansioso y le pidió que platique con la gente de Odebrecht y conocer el riesgo de su dinero. Él en ningún momento pensaba en sus beneficiarios, en las personas que lo pudieron haber ayudado. Él lo que le interesaba era literalmente el dinero. Marcos Machado le dijo que el proyecto podría no ser afectado, pues Guatemala solo tuvo un proyecto a diferencia de Panamá, que tuvo miles de millones de dólares en proyectos, indicó Jäger-Lerner. Alejandro Sinibaldi me empieza a exigir igualmente de forma imponente que traslademos los fondos a otra plaza, a otro banco. ¿Sí? Primero quería que los trasladáramos a Hong Kong. ¿Sí? Después pretendía que los trasladáramos a algún banco en Andorra. Fue en ese momento en que reconoció su error y ya no generó ningún otro traslado. ¿Por qué motivo aceptó usted ser el titular del cobeneficiario de la cuenta que fue aperturada? Señor fiscal, como señoría, le estaba, digamos que, correspondiendo un favor a un amigo de toda la vida. Aseguró que no recibió dinero por los traslados del que fue representante Jorge Antillón Klusman y Diego Chacón Yurrita, vinculados al expresidenciable Manuel Valdizón, se negaron en declarar. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales, Noé Medina. Veíamos la nota de Verónica Orantes de lo que sucede en el caso Odebrecht. Es un caso que sigue desarrollándose. Él ya daba algunos detalles de cómo creó empresas, cómo tenía también conocimientos y contactos en el extranjero para poder incluso recibir recursos financieros de otras personas. Uno de ellos fue el representante de Odebrecht en Guatemala. Todo esto bajo instrucciones del que fuera el ministro de Comunicaciones en aquel entonces, Alejandro Sinibaldi. Se comienzan a conocer más detalles de esto y al parecer la clave es el patrón del dinero, quién recibía el dinero, dónde se depositaba el dinero, quién creaba estas empresas para que fueran los lugares donde se depositaran los recursos financieros. Al parecer nadie preguntaba de dónde venía o no habían, digamos, inquietudes sobre el origen del dinero, solo recibían estos recursos financieros. Odebrecht sigue siendo uno de los temas en el debate y bueno, ¿qué podemos hablar de este caso que va a seguir dando de qué hablar, Raúl? Bueno, yo creo que el caso guatemalteco tiene una particularidad y es que no está involucrado el presidente, o por lo menos hasta donde sabemos el expresidente no está involucrado en el caso. Cuando uno compara, digamos, los otros 8 países en los que sucedió estos casos de corrupción, la plata va directamente a los presidentes y vemos, por ejemplo, el caso de Perú, hasta 3 presidentes y hay otro acusado incluso de haber recibido.
Pero lo interesante aquí es la figura, digamos, del partido político, es decir, para qué sirvió tanto el Partido Patriota y el Partido Líder a través de sus dos figuras. Entonces, obviamente esa era la fachada de corrupción en la cual ellos dos eran como los articuladores. Lo que nos queda la duda todavía es cuál fue el rol, digamos, en el caso de los diputados. Tenemos ahorita, si hacemos un poco de cuentas, 39 diputados que firmaron ese dictamen. No tenemos claro, digamos, esa cadena, y aquí la importancia de haber dividido el caso en fases, porque entonces eso nos empieza a decir, ¿será que Alejandro Sinibaldi y el caso de Valdizón fueron los que recibieron la coima y ellos la distribuyeron a sus diputados, no como en los otros países donde los funcionarios entregaban directamente a cada uno para garantizar, digamos, la ejecución del préstamo? O bien, en este caso, ¿cuál fue el rol, digamos, de ambos en este caso para viabilizar, digamos, las obras? Es decir, vemos que es interesante cómo los partidos políticos funcionan, para qué funcionan en este país, y esa figura oscura, digamos, que al final lo que sirve ya no es para articular los intereses de la población, sino los intereses, obviamente, de estos dueños de los partidos para agenciarse de dinero corrupto, ¿no? Yo creo que también, digamos, la lectura política ahí es muy interesante, que cómo se estaban en ese momento convirtiendo tanto Valdizón como Sinibaldi en los dos grandes articuladores políticos, vamos a decirlo así. Pero dejando por fuera a Otto Pérez y a Roxana Valdetti. Lo que pasa es que ya había un proceso de negociación que iba hacia 2015, cuándo se iba a ejecutar la obra, ¿no? Entonces le tocaba a Valdizón, curiosamente, una premisa que el mismo Sinibaldi aceptó sin ningún problema, claro, que le tocaba, y entonces lo metía directamente en las negociaciones y le pasó dinero. Es una cosa, una belleza. Pero también creo que te está hablando de un proceso político que se estaba dando en Guatemala y que la CICIG vino a romper completamente, y es el proceso de disciplina de la parte ejecutiva a la parte legislativa. O sea, cada vez más, y esto se vio en el caso del PP, y se vio en el caso del pacto de Cortes entre Líder y PP. La elección de la Corte Suprema. Tenías a las cabezas, sí, de 2014, tenías a las cabezas decidiendo sobre qué es lo que iba a pasar en el legislativo, digamos. En el caso de las Cortes no pasa por los diputados, pasa directamente por Valdizón, Sinibaldi y esa clase de cuerda, y la orden llega a los diputados. En el caso de Odebrecht se está viendo un mecanismo relativamente parecido. El dinero me lo das a mí y yo lo administro. Yo soy el que aceito la maquinaria, mis empleados, vamos a decirlo así. Entonces, todo esto con o lo que yo creo que íbamos a ver era un proceso político de consolidación de tres grandes partidos, PP, Líder y la UNE. Y que obviamente PP y Líder estaban en una mancuerna que iba o que pretendía garantizar 8 años de negocios para los dos, vamos a decirlo así. Entonces creo que esa lectura se ve bien en estas descripciones de cómo llegó el dinero de Odebrecht a estas personas. ¿Y por qué entonces quiénes estos personajes que iban cobrando más protagonismo, y veíamos a un Otto Pérez Molina, a Roxana Valdetti en otro tipo de actividades y no en esta? La división del trabajo estaba garantizada, sí. Es decir, esa división de trabajo para la corrupción, cada uno tenía su rol, sí, claro. Pero ves una maquinaria también aceitada en la cual cada quien respetaba su nicho, o por lo menos eso parece esta fase, ¿no? Respetaban su nicho, pero también cobraban un poquito de todo, ¿verdad? Claro, ahí con sus asimetrías de información, porque eso también se ve en la declaración de Monzón. El IVA era para distribuir, ¿no? Esto es para ellos, esto es para este, ¿no? Y también, digamos, todo este caso de cooptación del Estado tan maravilloso, donde le trasladan dinero a Otto Pérez Molina, así como un regalo al jefe de la mafia. O sea, yo creo que es un comportamiento... Por dejarnos trabajar, digamos. Muy interesante. No, por darle una pleitesía de por qué me dejas a mí esta parte del pastel y demás. Pero también se está viendo cómo se está trasladando el liderazgo hacia Sinibaldi, que va a ser la nueva cúpula que va a dirigir todo eso, supuestamente, ¿no? Pero que al final son un mismo grupo que... Siempre y cuando a todos los metan en los negocios, las cosas iban aceitándose y funcionándose y las decisiones iban tomando. O sea, esto que voy a decir puede sorprender a muchos, pero era un sistema que operaba para reventarse el presupuesto,
pero claro, era una línea efectiva, y ahí es, digamos, era efectivo. Tenías unos incentivos correctos para seguir adelante. Para que la decisión se tomase. O sea, a mí me hace muchísimas gracias la declaración de Odebrecht, de los directivos de Odebrecht, diciendo, bueno, nosotros le damos un contrato y prácticamente ese mismo contrato es el que, sin modificarse una coma, se aprueba en el Congreso. Eso es maravilloso. Aquí fue mucho más efectivo que en otros lugares. ¿No? Eso es casi como, bueno, yo ya hablé con quien tenía que hablar para que las decisiones se tomasen y todo el mundo alineadito y una mayoría en el Congreso aplastante, porque conseguir esa mayoría es conseguir a los representantes elegidos en el plebiscito anterior. Es una cosa increíble. Pero si te das cuenta, bueno, Daniel dice, nos vemos en ese espejo cómo funcionaban las cosas. Sin esos incentivos o con esos mazazos que ha dado Ministerio Público, en la gestión pública parece que al fin no comienzan a funcionar las cosas nuevamente o no saben cómo hacerlas funcionar. Un ejemplo es el Ministerio de Comunicaciones, que estuvo todo un año en Vía Crucis, 365 días sin poder ejecutar plenamente sus recursos. Pareciera que el sistema anterior era mucho más funcional que lo que hoy se trata de construir desde la gestión de lo público, Raúl. Yo creo que hay que hacer una diferenciación entre una clase de corrupción y esta corrupción que estaba enraizada de tal manera que empezó a constituirse por todo el Estado. Yo creo que la expresión del patriota es un cáncer dentro de toda la institucionalidad política y no solo del Ministerio de Comunicaciones. Vemos cualquier operador a lo interno, sea en fronteras, sea gobernación, sea comunicaciones, tenía esa conexión con la corrupción. Y ahí, por lo tanto, es interesante, digamos, la metamorfosis que hay en el caso Transurbano y en el caso Odebrecht, que a pesar de que inició o tienen temporalidades similares, uno ve, digamos, que lo que se sabe de Transurbano, hay una cabeza que empieza a buscar a las otras. En cambio aquí lo que ves es varias cabezas disgregadas, pero con una direccionalidad, digamos, entonces... Con un pacto. Es decir, exacto, con un pacto, ¿no? Es que es un acuerdo que se fue consolidando y que al final puso a una mayoría política en la mesa y dijeron, mano, si nos llevamos bien... Pero imagínate, todo esto va a fluir muchísimo mejor y se fueron llevando muy bien. Pero imagínate sentarte a un cumpleaños y el regalo para el presidente y va el avión y va y no sé qué y va y todo lo demás. O sea, imagina los ingresos que tenías para poder regalar un avión. Exactamente, o sea, uno empieza a pensar y decir, bueno, aquí algo es lo que está sucediendo. Y entonces el nivel, digamos, de ingresos y de egresos en términos de corrupción era una ganancia para todos, entonces todos tranquilos, e incluso hasta la propia oposición, o sea, lo que entrábamos justamente es a ese estado tan parecido a Venezuela. Bueno, porque... ahí tienes a la UNE votando en Odebrecht. Así es, bien alineado. Alineadito, bien disciplinadito. ¿Por qué? ¿Por qué la UNE votó a un contrato que le acababan clarísimamente de dar sin que se leyese absolutamente nadie ni una coma? Me van a decir que a Taracena se le iba a ir una de esas. A un zorro como Taracena le dan un contrato así clavadito al que habían presentado los brasileños, y él solo va a decir, no, esto es una infraestructura maravillosa para el país, hay que aprobarlo de urgencia nacional. Y conste, fíjate que el ejecutivo de la UNE ya había dicho que no, pero después sus diputados en la siguiente dicen que sí, o sea... Bueno, ¿cómo lo entiendes? Vamos a la pausa, la etiqueta SF Candidatos MP, regresamos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Candidatos MP. Bueno, hay mucha actividad en redes sociales luego de haber comentado algunos perfiles de los candidatos. Al parecer, hay quienes creen que no se puede decir nada de los perfiles de los candidatos, que con el conocimiento público presentan sus documentos y bueno, se inician esta carrera por la Fiscalía General, ¿verdad? Así que aquellas personas que no les gusten nuestros comentarios, bueno, tienen la libertad de cambiarle canal. Sigamos con otro tema importante hoy. Se dio una noticia de una retención de 2 directivos de Minas San Rafael. Esto se dio durante horas de la tarde, ya fueron liberados, pero el incidente abre nuevamente el debate sobre lo que sucede en Minas San Rafael. Ayer, incluso aquí en Sin Filtro, en el último bloque,
conversábamos sobre una carta que se envió al organismo ejecutivo de parte de unas congresistas de Estados Unidos, en donde hacen hincapié en el apoyo a la CICIG, pero también en el tema de resolver algo que no camina en la Corte de Constitucionalidad, también reglamentar el 169. ¿Qué pasa con eso? Hoy hay una retención, esperemos que no se sigan dando ese tipo de acciones, porque creo que no llevan a ningún buen fin, pero hay un espacio de espera, que no hay claridad en el tema de la mina, en el tema de la industria extractiva y también en las consultas comunitarias. ¿Cómo podemos salir de este laberinto? Ya van más de 180 días, 130, 180, por ahí, que con la Corte de Constitucionalidad no hay una resolución en ese sentido, Raúl. Fíjate que yo creo que la Corte hizo una huizachada en este tema. Yo creo que a la Corte no le compete operativizar justamente y reglamentar el tema de las consultas. Yo creo que aquí el Ejecutivo tiene mucho que decir y tiene que hablar, pero singularmente parece que no está. Y ahí es donde hay que hacer un trabajo específico de cómo operativizar justamente todo el proceso de consulta, porque incluso tú te preguntas, bueno, esto tiene que ver el Tribunal Supremo Electoral, es decir, es materia, digamos, de revisión o no es de revisión. ¿Quién es el que tiene que guiar justamente el tema de consultas? ¿A quién le compete? ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo establece? Y entonces lo que tenemos es una alta conflictividad, y a partir de ahí, obviamente, las partes involucradas, cada quien navega por su propio estilo, y entonces por lo tanto ves un ejecutivo que no aparece, que no está, y que la ministra de Trabajo tiene un trabajo específico sobre este tema, ¿no? Es decir, cómo se operativiza el convenio 169. Y mientras no haya espacio para ya entender cómo operativizar eso, se están dando estas situaciones peligrosas y este tipo de medidas que no llevan a ninguna solución, Daniel. No, y hay que decirlo, el debate general sobre la minería es muy importante. A lo mejor, y esto es una gran oportunidad de 2019, las marcas partidarias que se presenten pues pueden plantear qué piensan sobre la minería, y a lo mejor encontramos que gana alguna opción partidaria que dice no nos gusta la minería, no vamos a promoverla, no vamos a... Entonces eso ya daría más certeza política a los inversionistas de decir, ¿saben qué? Por Guatemala, por ese lado no hay un camino, ese sector, pese a que tiene potencial, para nosotros no es un país para invertir, y ahí, bueno, habría que ver esa opción que gane, qué opciones pone sobre la mesa para poder desarrollarse económicamente. Lo que no tiene sentido es darle la posibilidad legal a una empresa que meta muchos millones de dólares y cambiarle las reglas del juego a mitad del partido y no pitar, digamos, como tiene que evitar qué es lo que tiene que pasar. O sea, y que se pasen, ¿cuántos son? 120 días desde que los plazos de ley te dicen que tienes que decidir sobre este caso, y que lo tengan ahí en impasse. Existiendo, y esto se ha dicho muchas veces en el programa, una sentencia previa de la Corte de Constitucionalidad que creo que puede alumbrar bastante bien, y que es la de OSHEC, ¿no? De generar una especie de macro sentencia que aplica para muchas de estas inversiones que tienen efectos sociales y efectos ambientales. Entonces, ¿cuál es el sentido de no darle esa certeza a la empresa y decir, mira, ya definitivamente no, o decirle sí, está esta opción y hay que hacerlo de esta manera? Ese es un lado de la cuestión. El otro es que claramente retener a gente, pinchar llantas, crear esta clase de mecanismos de presión no es ni correcto ni es legal, y que tiene que haber unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que también garanticen que no se hagan cosas que no se pueden hacer. O sea, una cosa es el impasse legal que existe en la Corte de Constitucionalidad, y otra cosa es que no dejes pasar a la gente como debería dejarse pasar, ¿verdad? Cuando decíamos ayer, hablábamos del tema, OSHEC daba una luz que para algunos era una decisión salomónica, porque te daba la oportunidad de seguir operando, pero también daba un plazo para atender, digamos, este
este requisito de la consulta comunitaria, daban 12 meses para que se implementara. Ya vamos a llegar a mayo desde que se decidió, de que se pronunció la CC en ese tema, y no hay demasiados avances y se está perdiendo esa oportunidad de dar claridad en este asunto. Y mientras, insisto, mientras no haya claridad en ese asunto, se van a dar estos hechos que son lamentables, que no son las soluciones al problema de fondo y que yo creo arrinconan a la CC para que finalmente diga algo. ¿O a qué le tiene miedo la CC? ¿A mostrarse fragmentada en esta decisión? ¿Qué podemos esperar o cuánto vamos a esperar para tener alguna decisión de los señores magistrados? Sí, la parte que uno esperaría, digamos, es quién le toca mediar entre empresas y comunidades y cómo operativizar justamente los acuerdos que están ahí en función, obviamente, de la consulta comunitaria. Pero tú ves los fallos de la propia Corte y señalan, bueno, es que no se le consultó a la población xinca en una oportunidad y luego se verifica que en el censo si hay o no hay población xinca y no está actualizado. Entonces, son como 6. Digamos, exacto, entonces empiezas a ver cómo esas contradicciones del propio fallo donde dices, bueno, ¿qué criterios han utilizado para poder establecer que ese debería de ser el camino? Entonces, al final del día tú dices, bueno, parecen más decisiones políticas que decisiones técnicas, cuando esto requiere de un alto conocimiento técnico, entonces, a cómo viabilizarlo, ¿no? Y yo creo que también hay toda una incertidumbre, porque a quien le preguntas, nadie se explica por qué no están votando. Son cosas internas de la Constitucional que pasan ahí entre ellos y supongo que negociaciones o por eso yo me preguntaba que la decisión está muy dividida, quieren resolver algo solo por unanimidad, no sé, pero el tiempo está pasando y de verdad no hay que esperar que suceda algo malo, algo. Pero imagínate si resuelven para un trágico, lado o para el otro, beneficiando a uno o al otro, ¿qué podemos esperar? Por eso te decía, Oshek parecía dar una luz, una claridad para, digamos, tener un marco de acción a futuro y plantear la consulta, pero también no dejar de operar. O sea, parecía un término medio. Porque eso no se aplica a Mina San Rafael, esto es más complejo. ¿Qué están esperando los magistrados? Como dice Daniel, esa dinámica interna no la conocemos, pero sin duda algo está ocurriendo que hace que no tomen una decisión. Y aquí lo importante es quién le da certeza a la consulta. O sea, es decir, tú puedes consultar a la población, pero quién le da certeza evidentemente de que esa consulta se ha realizado. ¿Quién es la instancia indicada para darle esa viabilidad? Tiene que ser la parte, porque en todo esto también llama mucho la atención que se descarga la responsabilidad en la empresa, cuando en realidad la misma Corte de Constitucionalidad lo que ha dicho en las sentencias de casos relacionados es quien falló fue el Estado. El Estado es el que tiene que garantizar que se generen esta clase de diálogos con las comunidades para informar y ser informados de la inversión y de las consecuencias, de lo que van a hacer, de cómo pueden limar asperezas o mejorar juntos. O sea, al final son conversaciones, digamos, que tiene la empresa con la población, pero tienen que ser mediadas por el Estado, y el Estado es el que falla en garantizar todos estos procesos. Aquí hemos hablado cuántas veces, Daniel, de cómo el Estado no hace, digamos, no sigue las recomendaciones de finalmente reglamentar el 169, y mientras eso no pase, cualquiera... Pero, y no solo es eso, cualquiera puede decir que es una consulta. Yo creo que el reglamento del 169 se ha trabajado y se va a poner sobre la mesa, pero ¿qué garantías te da el Estado de que se vayan a cumplir? Porque es que hartos estamos de leyes y reglamentos. Es verdad, tiene que haber acción política, y esa acción política tiene que estar sustentada en que la gente perciba que el Estado está trabajando por el bien de la población, que el recurso humano que el Estado utiliza... Una acción política que permita legitimar la consulta comunitaria. Sí. Es que no solo con las leyes vale, y eso se ve clarísimamente y constantemente en este país, que puedes tener unas leyes aquí, pero si la realidad política, económica, social no encaja, digamos, en lo que dice la ley vale gorro. Y entonces el tema es seguir esperando, no sé, por un lado, que se pronuncie la CC, ellos son los que mandan cuando van a definir tienen sus propios ritmos, tienen sus ritmos, sus dinámicas internas, dirían algunos por allí. Y políticas, que son políticas. Es un actor político, nos guste o no,
para bien y para mal. Y otro es operativizar este tipo de situaciones, la acción política de llevar una consulta comunitaria que sea aceptada por todas las partes. Suena muy idílico también, si vamos a presentar una consulta comunitaria o un protocolo de consulta comunitaria que todos acepten. Yo creo que más de algún sector nunca va a estar satisfecho. Entonces tampoco es realista plantear algo así. Pero para eso tienen las instituciones para que medien, obviamente, entre la sociedad y el empresario. El problema es cómo al empresario le cambian las reglas luego de que ya ha sido adjudicado el proceso. Es decir, digamos, cómo garantizamos una certeza, uno, de que los habitantes han sido consultados, y dos, a los empresarios no les van a cambiar las reglas del juego después con un fallo de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, digamos, en esos términos, ¿quién quiere invertir y quién quiere establecer un proceso de empresarios en Guatemala, ¿no? Claro, si no hay claridad en esos puntos. Llegamos al final de este análisis, muchísimas gracias. Hoy 3 temas, los candidatos, hay que esperar mañana quienes finalmente se presentan a dejar la papelería, también ver cómo se sigue desarrollando el proceso Odebrecht, qué más fases nos van a presentar, y bueno, lo de la mina San Rafael. La CC tiene la palabra. Muchísimas gracias, Daniel, Raúl. A usted muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya. Viene Sin Reservas. Feliz noche.